Dios te bendiga. Le damos gracias al Señor que nos permite reunirnos en su santo nombre para aprender las escrituras, las cuales nos pueden hacer sabios para la salvación que está en Cristo Jesús. Quiero que presten atención a esa frase que escribió William Tilly, que vamos a estar hablando un poco de ello en el día de hoy. Tiene que ver mucho con el devocional y con la necesidad del perdón de nuestros pecados y de otras cosas, palabras evangélicas, palabras poderosas de todos los tiempos que vamos a estar expresando en el día de hoy. Y allí dice: la senda de los creyentes no es fácil. Ser cristiano no libra de todos los problemas. Pablo sembró humildemente y con muchas lágrimas, pero nunca huyó, nunca se rindió. El mensaje de salvación era demasiado importante, de manera que no perdió oportunidad alguna para anunciarlo. Y además, predicó el mensaje de diferentes formas y a diferentes audiencias. Sin embargo, el mensaje permaneció inalterable. Arrepiéntanse de su pecado y vuélvanse a Dios por medio de la fe. Ese es el mensaje de todas las edades. Le he titulado al mensaje de hoy, le he llamado el mensaje necesario. Así se llama. El mensaje necesario. Arrepentimiento para con Dios. Fe en el Señor Jesucristo. ¿Cómo se llama? El mensaje necesario. Arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Hay tres cosas que cada ser humano necesita para este tiempo y para poder andar con Dios en la eternidad. Número uno, necesita un cambio de mente. Arrepentimiento. Número dos, necesita tener a alguien confiable en el que pueda reposar. Necesita tener a alguien a quien pueda creerle, porque vivir la vida sin tener a alguien en quien confiar es desastroso. Así que necesitamos fe, una confianza, un voto de confianza. ¿En quién debemos confiar? Dice la Biblia que debemos confiar en Dios y en su Hijo. Pero también necesitamos perdón. Tú y yo necesitamos perdón. No podemos vivir en este mundo sin el perdón de Dios. ¿Pero por qué necesitamos perdón? Porque la Biblia dice que todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y en nuestro corazón hay un vacío terrible. Hay una distancia terrible entre el cielo y la tierra. Y esa distancia fue llevada a cabo por algo que se llama pecado. Quedamos separados de Dios. Y por eso el Señor tenía un plan de salvación, de redención, un plan para rescatar, un plan para que nuestras mentes cambien, un plan para que tengamos a alguien en quien poder confiar y saber que en Él estamos seguros, un plan para hallar perdón. Y la Biblia dice que en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo como príncipe y salvador para dar arrepentimiento y perdón de pecados. Tanto el arrepentimiento como la fe, ambos son ordenados y mandados por Dios. Eso es lo primero que quiero que entiendan en esta mañana. Soberano Dios, habla a nuestros corazones por la palabra en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Muchos están en las iglesias hoy día que no han experimentado el arrepentimiento para con Dios. Piensan que creen, pero sus vidas no han cambiado. Y si sus vidas no han cambiado, ni han cambiado su mente, no se han arrepentido. Sentirse mal al respecto de algo no es arrepentimiento.
La palabra metanoia o arrepentimiento significa un cambio de mente. Y antes de que surja un cambio de mente, debe haber un cambio de corazón. Y el único que puede cambiar los corazones es Dios. Pero para recibir ese cambio de corazón, primero esa persona tiene que recibir algo importante. Algo que no nace del corazón humano, sino que Dios hace nacer en el corazón humano. Y es fe. La fe es un regalo divino. El poder creer no es de todo. La Biblia dice, no es de todo la fe, no todos creen. Pero si llegas a creer, significa que el poder sobrenatural de Dios está actuando en ti. Y te está dando algo que muchos no tienen. Porque está escrito en Tesalonicenses que no es de todo la fe. Pero si tienes la fe, tienes un regalo maravilloso. Un regalo de la gracia de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30. Libro de los Hechos. Vamos a estar leyendo esos dos versículos principales. El libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30. Y luego primero de Juan, capítulo 3, versículo 23. En el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30, la Escritura dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hay un llamado divino. ¿Ve? Dijimos que es un regalo de Dios, pero es un llamado, un mandato divino. Dios manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan, o sea, que cambien de mentalidad, que se vuelvan a Él. Si vivías de espaldas a Él, si Dios no está en tu noticia, no en balde vas por la vida sin propósito, sin deseo. El ser humano fue creado para Él, y mientras no se encuentre en Él, no tendrá paz. No lo podrá experimentar la plenitud, porque Dios es la verdadera plenitud. Y por eso Dios manda y hace un llamado a los hombres a volverse a Él. Pero también en 1 Juan capítulo 3, 23 dice en la Escritura, y este es su mandamiento, que creamos. Note, no tan solo arrepentimiento, no manda que nos arrepintamos, también manda que creamos. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Voy a repetir, mira lo que Dios dice. Dios nos dice a cada uno de nosotros: el tiempo de que cambien la manera de pensar, que se vuelvan a mí. No es un término, sino en los términos de Dios. Y número 2, es tiempo que aprendan a creer en Dios, porque esa es su voluntad, ese es su mandamiento, que creamos. Así que creer es un mandamiento. Es el mandamiento que, si se puede llevar a cabo en nuestros corazones, nos salva. ¿Ah? Y si se puede llevar a cabo en nuestros corazones es porque Dios está operando en nosotros. Y si se puede llevar a cabo en nuestros corazones es porque Dios tiene su dedo puesto en nuestra vida. Una persona que cree camina distinto. Una persona que cree piensa distinto. Una persona que cree se mueve distinto. Una persona que cree le ocupan en su corazón cosas distintas. Una persona que cree ha muerto al mundo y ahora tiene su mirada en el cielo. Aunque habita en la tierra, él no es de este mundo. Una persona que cree, en él habita el poder de Dios y el testimonio del Espíritu. Estos dos aspectos de la fe y el arrepentimiento son elementales en el cristianismo. Elementales. Hebreos capítulo 6, versículo 1 dice: por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. ¿Qué significa esto? Estos dos aspectos son el fundamento. Para vivir la vida cristiana son completamente esenciales. Es imposible decir que somos cristianos si carecemos de estas cosas. Y esto lo menciono
porque estoy leyendo últimamente libros de falsos maestros en diferentes lugares que están diciendo no es importante arrepentirse, lo que es importante es creer. Pero hay un problema con eso. Así como el amor y el matrimonio van juntos como un carro y su caballo y su carruaje, como un caballo y su carruaje, asimismo la fe y el arrepentimiento no pueden ser en ninguna manera separados, porque para arrepentirse hay que creer. Si nosotros no creemos que lo que Dios dice es verdad, no nos vamos a volver a Él. Así que el arrepentimiento es fruto también de ¿qué? De la verdadera fe. Si tú no tienes arrepentimiento para con Dios de tus pecados, nunca has poseído y experimentado la verdadera fe. Porque nunca tu corazón ha sido cambiado. Nunca has recibido un corazón nuevo. No has dejado tu camino, ni abandonado tus pensamientos, ni te has vuelto al Señor. Por eso el profeta Isaías dice en el capítulo 55, deje el impío su camino, y el hombre inicuo abandone sus pensamientos y vuélvase a mí. Es importante que entendamos eso. El verdadero arrepentimiento y la verdadera fe siempre, escuche bien y repito esto, siempre se encuentran juntos, y no puedes tener uno sin el otro. Mateo capítulo 1:14, Marcos capítulo 1:14, la Biblia dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, veamos el mensaje y la predicación de Jesucristo. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Mire la proclamación de Jesús en Marcos 1:14. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Ve la proclamación de Jesucristo? Ese es el problema. Ya no se está predicando el evangelio. Ahora le están predicando a la gente que si casa, que si propiedades, que si prosperidad material. Pero a través de las edades, las escrituras, los profetas, el Hijo de Dios y los apóstoles, los maestros y todo pastor que quiera ser fiel al evangelio no puede tener un mensaje diferente. La Biblia dice que debemos buscar gente fiel que enseñe la palabra tal y como ha sido enseñada. Y el mensaje de los siglos es el mismo. El hombre ha caído en pecado. El hombre se ha desviado. Necesita arrepentirse y necesita creer en el evangelio. En Hechos capítulo 20-21, Pablo, mientras predicaba y exponía, el apóstol Pablo decía, testificando a judíos y a gentiles. Él testificaba, mire acerca de que Hechos 20-21, mire la predicación apostólica, testificaba, porque cada gente dice, no, tengo que dar testimonio, pero ¿de qué estás dando testimonio? ¿Ves? ¿Cuál es el testimonio que está en tu boca? Sí, la Biblia dice, ellos hayan vencido por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio de ellos y porque menospreciaron su vida hasta la muerte. Pero ¿cuál es el testimonio que Dios le interesa que se predique? Pablo lo dice en Hechos 20-21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nota eso. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo tengamos presente en nuestros corazones. Es lo que cree que tú y yo prediquemos. El arrepentimiento, volvernos a Dios, un cambio de mentalidad con respecto a Dios. Y creer en el Señor Jesucristo. Jesús nos advierte que la ausencia de cualquiera de estos dos elementos es mortal. Escuche bien, la ausencia en tu vida de cualquiera de estos dos elementos es mortal. No existe fe sin arrepentimiento, no existe arrepentimiento sin fe. Donde está uno, está el otro. Y si no hay uno de los dos, significa que no existe el otro tampoco. Si no hay un cambio de corazón que te lleva a un cambio de vida, significa que no has creído realmente. Que tu fe es una
una fe de la boca para afuera. Pero esa fe no cambia tu manera de pensar, tu manera de actuar, tu manera de relacionarse con la gente, tu manera de vivir, tu manera de relacionarte con tus padres, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Si no hay cambio, es una mentira, es una falsa profesión. Ahora, Lucas capítulo 13, versículo 3. Veamos cómo Jesús advierte que cualquier ausencia de estas dos cosas es mortal, resulta en un castigo eterno. Escuchen bien, el no arrepentirse y el no poseer la fe resulta en un castigo eterno. Lucas 13:3 nos dice de la siguiente manera: os digo, no antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Mira cómo lo dice: os digo, no, antes si no os arrepentís, o sea, si no se vuelven a mí, si no hay un cambio de corazón, todos pereceréis igualmente. Eso fue una afirmación hecha por quién? Por Jesús. Había una torre y había caído sobre unos y había muerto, y la gente decía, bueno, esa gente tiene que ser más pecadores que los demás, porque mira cómo le cayó un edificio encima. Y Jesús le dijo, no, ustedes están equivocados. Si ustedes que están haciendo esos juicios no se arrepienten, ustedes también perecerán como perecieron ellos. La evidencia de que uno está separado de Dios no es que te caiga un edificio encima. Porque en este mundo todos morimos de diferentes maneras. Algunas morimos bonito y otros feo. El mismo Hijo de Dios murió bonito. Los apóstoles murieron bonito. Los profetas, muchos de ellos fueron aserrados. Algunos conquistaron reino, pero otros fueron asesinados por causa del nombre. ¿Esa evidencia la manera de morir, de que la persona está bien con Dios? De ninguna manera. Y por eso Jesús le dijo, de cierto digo, si ustedes no se arrepienten. Hay gente en esta vida que no tienen aparentes problemas y mueren supuestamente en paz, pero mueren separados de Dios. Y Jesús le está diciendo, no. Si tú no te arrepientes, perecerás. Pero no es lo único que se dice. Marcos 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Vieron? ¿Por qué es tan importante eso? El que no creyere será condenado. Así que ya es importante, porque ya tenemos a Jesús diciendo la necesidad de arrepentirse si no perecemos y la necesidad de creer. De hecho, en el capítulo 3 del libro de Juan, Jesús fue el que dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene la vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. De ahí la importancia de que tú y yo vivamos una vida de fe y arrepentimiento. Pero yo creía que eso era solamente el fundamento, amigo mío. El fundamento es sobre lo que se construye todo un edificio. ¿Qué nos está diciendo Dios en su palabra? ¿Que dejó de ser importante el arrepentimiento y la fe? En ninguna manera. Porque si tú quitas el arrepentimiento y la fe, no tienes dónde construir. Porque estas dos cosas, ¿quién las da? ¿Quién da el arrepentimiento y quién da la fe? Si no recibimos de Dios estas cosas, ¿qué vamos a construir? Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan porque lo edifican. A esto debemos añadir que los pecadores son salvados de sus pecados. La Biblia enseña solo por medio de Jesucristo. Solo por la libre gracia y misericordia de Dios, que nos proveyó un gran Salvador. Sin necesidad de obras que deban ser llevadas a cabo por nosotros. No pienses que ser salvo tiene que ver con que tú seas buena gente. Si fuera por las buenas obras, la salvación, Jesucristo no habría tenido que morir en la cruz del Calvario.
no habría tenido que venir a este mundo a dar su vida en rescate por nosotros, porque nosotros mismos podríamos salvarnos. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 9 dice: ¿quién nos salvó? Mira lo que dice, está hablando de Jesucristo, el apóstol Pablo aquí en esta carta. ¿Quién nos salvó? Y llamó con llamamiento santo, o sea, nos separó con un llamamiento distinto, no conforme a nuestras obras. ¿Vieron que el llamado de Dios no tiene que ver con nuestras obras? No se conforma con nuestras obras, no es formado por nuestras obras. O sea, Dios nos llamó, es que Él es tan bueno que Dios lo llamó. No. La Biblia dice, y nos llamó, nos salvó, y nos llamó nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Estás aquí en Cristo? ¿Estás aquí ahora mismo? ¿Has creído en Cristo? ¿Te has arrepentido para con Dios? Significa que el favor de Dios ha estado contigo desde antes de que el mundo fuese. Tú no habías nacido, ni habías sido creado, y Dios ya había elegido antes de los tiempos de los siglos que en el cumplimiento del tiempo te llamaría por tu nombre para recibir el favor de Dios y caminar entre los que le temen. Es una gracia maravillosa, por eso dice que es la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. Dice el texto sagrado de 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9. Pero también en Tito 3:5 la Escritura nos dice, repite algo parecido, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, ¿viste? Repite lo mismo en esa segunda otra carta. Tito capítulo 3 versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Ya hemos dicho en otras ocasiones lo que significa la palabra misericordia. Para los que no lo han escuchado, miser viene de miseria, cordia significa corazón. Miserable y corazón. Misericordia, o sea que de corazón del que Dios tiene que compasión y trae alivio. Dios trae alivio al corazón que se encuentra en miseria. Y por eso es importante que si tú has venido aquí con un corazón miserable, con un corazón entristecido, con un corazón roto, con muchas dudas, con muchas situaciones, la Biblia dice que Él es el que tiene misericordia. Él es el que trae alivio al corazón. Y Él puede traer alivio a tu corazón. Él puede traer alivio a tu vida. Él puede venir y traer salvación. Él puede cambiar tu mundo. Él puede cambiar tu manera de pensar. Él puede cambiar tu manera de vivir. Él puede llenarte de su poder y tú experimentar la plenitud de Dios. Pero el que se acerca a Él tiene que creer que le haga. Es un voto de confianza, un cambio de mente causado por un voto de confianza que reposa sobre alguien que es confiable, que tiene palabra y que no te mentirá. Amados, mira cómo lo termina diciendo ese texto en Tito 3:5. No salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. ¿Y vieron lo que Él hace? Él viene a nuestra vida, estamos sucios en nuestros pecados, y lo primero que hace es que nos baña, el lavamiento, nos limpia. Pero también no tan solo nos limpia, porque si nos limpian, pero el corazón sigue igual, ¿de qué sirve? Si tú vienes a Él, no tan solo va a limpiarte de tus pecados, Él también va a cambiar tu corazón. Si tú coges a un cerdo y lo bañas, y luego lo sueltas, ¿qué hace el cerdo? Se vuelve a revolcar en el lodo. Así que Dios no tan solo lava al cerdo, sino que también le da corazón de otra clase de cosas. Eso es lo que está diciendo. Dios nos da un nuevo corazón para que ya no tengamos corazón de cerdo. Qué terrible, ¿no? Está diciendo que yo tenía corazón de cerdo. No, lo que eso quiere decir es que antes teníamos un corazón que no buscaba a Dios, que vivía de espaldas a Dios, que no tiene a Dios en tu noticia. Por lo tanto, nuestra naturaleza nos lleva a buscar siempre lo que deseamos, lo que queremos, por encima de lo que piensan los demás. Pero cuando Dios entra en tu corazón, Él te da un nuevo corazón. Pero además te limpia de tu pecado, Él te perdona, Él te limpia y te da un nuevo corazón.
dulce como la miel, limpio como el cristal, un corazón como el de Él. Como dice el himno, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para servirte. ¿Ah? Amado, pero también nos renueva. Él no tan solo nos regenera con el agua, Él también nos renueva. ¿Qué significa esto? ¿Sabes? Cuando nosotros llegamos aquí a donde los pies de Jesucristo, llegamos con nuestras propias maneras de pensar. Y creíamos que teníamos el mundo en nuestras manos y las cosas suceden como nosotros pensamos que somos, porque nosotros vivimos como si nosotros fuésemos Dios. Pero después nos damos cuenta que las cosas no suceden como quisiéramos, que realmente no tenemos el control. Y viene Dios y nos enseña algo diferente. Nos enseña que Él no nos creó para que nosotros tuviéramos el control. Nos creó para que pudiéramos disfrutar de la presencia del que tiene el control. Dios te creó para que pudieras disfrutar de la presencia del que tiene el control y no serás verdaderamente feliz jamás hasta que eso sea una realidad en tu vida. Aprende a disfrutar de su presencia. Aprende a amar su presencia. Aprende a anhelar su plan, su agenda, su itinerario para tu vida. ¿No fue lo que cantamos? Toma el control de mis sueños. Anhelo tus planes. Tenemos que empezar a desear aquello para lo cual fuimos creados. El ser humano va por la vida siempre buscando llenar su corazón de cosas, porque se siente vacío, pero nunca estará lleno hasta que aquel que lo creó llene su existencia. Mientras tanto, irá por el mundo, buscando aquí, buscando allá, sin encontrar nada, como dice la Escritura, huye el impío sin que nadie le persiga. Pero ¿sabe algo? Todo esto cambia cuando esa persona es hallada por Cristo. Si estás en la oscuridad y Cristo te halla, ya no estarás en la oscuridad, sino que vendrá la luz de la vida. Si estás perdido y Cristo te encontró, la perdición se saldrá de tu vida. Si estás condenado y Cristo te halla, la condenación huirá de ti, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si estás falto de amor y de paz, Él dice, yo soy la paz con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si no has experimentado el amor a plenitud, Él es el amor de Dios manifestado. Nadie te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Le crees? ¿Quieres experimentarlo? ¿Quieres que llene tu mundo, tu pensamiento? Que dirija cada paso, cada cosa que haces. Dile, Señor, heme aquí. Heme aquí. Quiero conocerte, sálvame, cámbiame. Vuelve mi corazón a ti, oh Dios. Enséñame a creerte. Grita como aquel padre que tenía un hijo poseso. Señor, ayuda a mi incredulidad. Pero no me dejes como estoy. No quiero seguir siendo el mismo. Te necesito. Dame un nuevo corazón. Cambia y renueva mi manera de pensar. Aunque el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo siempre son requeridos para hallar salvación, ninguno de estos de ningún modo merecen ni pueden ganar la salvación. O sea que la salvación no puede ser ganada por el arrepentimiento ni por la fe, primeramente porque estas dos cosas no son obras per se, son un don de ¿quién? De Dios. No es algo que nació del corazón humano, es algo que se produjo en el corazón humano.
Y se produjo en el corazón humano porque Dios envió una semilla de vida, que vino a través de la palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. A medida que te expones a la verdad de Dios, fe llenará tu corazón. Y cuando la fe llene tu corazón, creerás. Y al creer, mirarás a Dios y serás salvo. El mensaje del arrepentimiento y la fe. Creerás en Él y serás salvo. Creerás en el mensaje de Dios y de su Hijo. Antes de estas dos cosas, según las Escrituras, son regalos que Dios nos da y no cosas que le ofrecemos a Él. Hay parte de la cristiandad que piensa que la fe y el arrepentimiento son cosas que nosotros le damos a Dios. Nada más lejos de la verdad. El arminianismo piensa eso, pero no todos los arminianos piensan eso, no se equivoquen. Hay gente que cree en esto. No todos los arminianos piensan de esta manera, pero hay muchas iglesias que creen en esto. Sin darse cuenta, están confiando en sus obras. Comenzaron por el Espíritu, creyendo en Jesucristo, y terminaron por la carne, creyendo que pueden mantenerse en la fe por su propio poder. Pablo le llama a este tipo de personas en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 1, insensatos, que han sido hechizados, fascinados por algo diferente al Evangelio. Y por eso en esa misma carta dice, ¿quién nos desvió por este camino diferente? Y le dijo, si alguien predica un evangelio diferente del que hemos predicado, sea anatema. Por eso es importante que tu confianza y la mía no esté en nuestra capacidad para creer ni arrepentirnos, porque eso es un don de Dios, sino en el que nos dio la capacidad para creer y arrepentirnos. Nuestra confianza y nuestro deseo debe estar fundamentado en una persona. Él es el Salvador. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el objeto de nuestra fe y la razón de nuestra alabanza. Entendimiento grande tienen los que entienden estas cosas. Él es Señor. Él es Dios. Eso es lo que dice la palabra. Efesios capítulo 2, 8, 9 lo dice, versículo que todos nosotros conocemos de memoria, no todos, pero algunos, la mayoría. Porque por gracia, ¿pueden repetirlo conmigo? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O Filipenses 1:29, que también repite el mismo precepto. Porque a vosotros os es concedido. ¿Sabe lo que significa conceder? Significa dar. Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Dos dones se le dan aquí a la iglesia. Si eres parte del verdadero cuerpo de Cristo, se te ha concedido no tan solo que creas, sino también que sufras. ¿Cómo es eso? Amigo mío, si tú no sufres con Cristo, no reinarás con Él. No hay gloria sin cruz. El que dice que creer debe andar como el anduvo. El camino de la fe atraviesa por toda la vía dolorosa. Y nosotros, como Jesús, aunque no somos salvos por nuestras obras, caminamos con Él llevando su vituperio fuera del campamento, como dice el libro de los Hebreos. Salimos a Él porque no tenemos nuestra mirada en las cosas que perecen y en las cosas temporales, sino que nuestra mirada está puesta en una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Nos damos cuenta que este mundo se está cada vez pervirtiendo y corrompiendo más. Y las mentes de todos están cada vez viendo menos la capacidad de su maldad. La gente va ciega por la vida. Se comen los unos a los otros. Se golpean los unos a los otros. ¿Por qué?
Porque el príncipe de la oscuridad del aire ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz de la gloria de Cristo. Pero si tú has recibido la luz, ciertamente la fe ha llegado a tu corazón y ha habido un cambio de vida, el arrepentimiento para con Dios. Estas cosas son ciertas para todos los salvados en los cuatro extremos del mundo. Amigo, el oír estas palabras, ¿qué producía en la iglesia primitiva? ¿Qué producía en la iglesia primitiva el oír palabras como esta? Hechos, capítulo 11, versículo 18. Hechos, capítulo 11, versículo 18. Dice la Escritura. Entonces, oídas esas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Qué significa esto? Que cuando tú recibes esto y entiendes esto, algo sucede en el corazón. Hay un gozo en tu alma y comienzas a glorificar y a exaltar la gran salvación de Dios. Estos judíos entendieron ese mensaje. Se dieron cuenta que la salvación no tan solo era para los judíos, sino que el mensaje de salvación toca a las naciones. Salva a las etnias, que Dios está levantando gente de entre toda tribu, lengua y nación, de diferentes edades, de diferentes colores y sabores, personas para su nombre, un pueblo diferente, un pueblo que le será real sacerdocio, un linaje escogido. Y saber que te has podido arrepentir y tener fe porque la gracia de Dios te ha alcanzado no es otra cosa tan maravillosa. Has sido entonces destinado para la gloria. Comerás con los espíritus de los perfectos, de los espíritus hechos perfectos, dice la Escritura. Verás la gloria del que te llamó y dijo: Padre, estos que tú me diste, yo quiero que estén conmigo, y vean la gloria que yo tenía contigo antes de que el mundo fuese. Verán la gloria. Amigo mío, ¿dónde está tu corazón? En las cosas que perecen y temporales, o en la gloria. El apóstol Pedro le dijo a los colosenses: si pues habéis resucitado con Cristo, si pues habéis resucitado con Cristo, noten, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿En dónde está escondida tu vida? ¿En quién has creído? ¿Qué es lo que llena tu corazón? Si tu corazón lo llenan las cosas de este mundo, tengo compasión de tu alma, porque nunca quedarás satisfecho. La gente piensa que para ser verdaderamente feliz y pleno tiene que suceder lo que ellos quieren. Eso es falso. Por eso tú ves a la gente y dices: si saco buenas notas, soy feliz, pero pasa el momento y de momento vuelves a lo mismo. Si tengo amigos, soy feliz, pero te das cuenta que los amigos no son perfectos. Cuando me case, seré feliz. De momento la persona cree que el casarse será feliz. Pregunta: ¿el matrimonio hace feliz a alguien? No, amigo mío. Si tú no eres feliz, el matrimonio no te hará feliz. Tú debes poseer la felicidad, y el matrimonio lo que hace es una compañía que te ayuda en el camino de la felicidad, que ya tú posees. No, si tengo este trabajo voy a ser feliz. Yo conozco tantas personas con buenos trabajos, algunos de ellos millonarios, y son completamente infelices. Tienen todo lo que su corazón desea menos lo más importante, y por eso son infelices.
El pobre tiene la esperanza de que si tiene algo podrá ser feliz. El rico se ha dado cuenta que todo eso que está pensando son puras tonterías. El hombre más rico del mundo dijo en una ocasión: no hay fin de hacer muchos libros, el mucho estudio fatigo de la carne. Él construyó e hizo cuanto quiso, tuvo propiedades, era un rey, se llamó Salomón. ¿Y sabes lo que terminó diciendo? Vanidad de vanidad, de todo es vanidad, dice el predicador. El fin de todo discurso oído, gente: teme a Dios y guarda su palabra, mandamiento, porque este es el todo de la obra. Amigos, no podremos ser felices fuera del plan de Dios. La Biblia dice que Él nos creó para sí mismo, y solamente cuando nos hallemos en Él experimentaremos la verdadera plenitud, la verdadera llenura, la verdadera felicidad, el verdadero gozo, el verdadero amor. Experimentaremos la bondad como es de vida, hallándonos en Él. Fuera de Él, todo lo demás nos daremos cuenta que alegra por un momento, pero no suficiente para satisfacer el corazón humano. Será una carrera en vano. Algunos de nosotros corríamos tras nuestros negocios. Algunos no teníamos dinero como las piedras. Pensábamos que estaban las propiedades, ahora nos damos cuenta que ya no tenemos las mismas fuerzas, que no podemos lograr las mismas cosas, y nos damos cuenta que todas esas cosas realmente ya no son importantes. Nuestros ojos han sido abiertos. Aunque tenemos cosas en el día de hoy, nos damos cuenta que nada de eso satisface. Hemos encontrado que nuestra llenura, nuestra paz y nuestro gozo se encuentra en una sola persona, y su nombre es Jesucristo. Tenerlo a Él es tenerlo todo. Si lo tengo a Él, si me falta a Él, ¿qué dice ahí? Lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Dice ahí algo así, pero dice el canto. Yo soy especialista en editar canciones, así que no te Es tiempo de que tú y yo aprendamos a conocerlo a Él, a caminar en Él, a experimentarlo a Él. Si lo tienes a Él, la Biblia dice que ya no tienes que ir corriendo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, de esa escritura. Todas las demás cosas serán añadidas. Si tú tienes lo principal, todo lo demás es complemento. Si tú lo tienes a Él, todo lo demás, lo he dicho en otras ocasiones, es puro maní. Es un postre. Pero no es lo más importante del postre, ¿sabes? Porque lo tienes a Él. El arrepentimiento repetidamente se nos presenta en las Escrituras como un cambio de mente que nos guía a alejarnos del pecado y a adornarnos hacia Dios. ¿Qué es el arrepentimiento? Un cambio de corazón, un cambio de mente que nos guía a alejarnos del pecado. La palabra pecado, para aquellos que todavía no entienden lo que significa, es una flecha que se lanza en el camino, pero la flecha no da en el blanco, sino que se desvía. El propósito de la flecha es dar en el blanco. Así que cuando fallamos al blanco, eso se llama pecado. Nos hemos desviado, hemos fallado el propósito para lo cual fuimos creados. Y por eso es que el hombre humano va por la vida vacío, porque ha fallado el propósito para el cual fue creado. ¿Cuál fue el propósito para el cual tú y yo fuimos creados? La gloria de Dios. ¿Sabían de eso? Y la Biblia dice: por cuanto todos pecaron y fueron destituidos, ¿de dónde? De la gloria de Dios. Ya sabes cuál es tu razón de ser. Fuiste creado para parecerte a Él, para reflejarlo a Él, para que Él llene tu vida y tu existencia, tu mundo, y camines en su poder. Fuera de Él vas por la vida con un celular desconectado, perdiendo carga hasta que muere, porque Él es la carga de la vida. Por tanto, dice así el Señor por medio del profeta Ezequiel: así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. ¿Ven el llamado de Dios? ¿Qué cosas de esta vida has convertido en tus dioses?
en tus ídolos. Y Dios te hace un llamado, amigo que me escuchas por la tele, amigo que estás aquí presente. Dios te hace un llamado y te dice: convertidos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Y en el capítulo 18, versículo 30 dice: por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertidos y apartados de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. O sea, está diciendo: te vuelves a mí, no serás destruido. Eso es lo que está diciendo el texto. Y en Hechos capítulo 3, versículo 19, la predicación del apóstol. Mire lo que está diciendo el apóstol mientras predica. Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y dice: y envíe a Jesucristo. No todo arrepentimiento. No, mentira. Todavía no estoy completamente curadito de aquello que me dijo. No todo arrepentimiento, escuche bien, vamos terminando, es arrepentimiento que conduce a la salvación. No todo arrepentimiento es arrepentimiento que conduce a la salvación. Me explico. 2 Corintios capítulo 7:10 dice: porque 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Gracias, Rodrigo. Te espero con confianza en fe y en arrepentimiento. Ay, Padre. Mira lo que dice ahí: porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Escuchó eso? Hay gente que se entristece, pero no está arrepentido. Hay gente que se entristece porque tal vez lo atraparon, pero si no lo hubieran atrapado, se le viviría con su pecado porque no está arrepentido. Hay gente que juega con su pecado, como una madre toma a un niño y lo reprende, pero luego lo carga en sus brazos y le da besitos. Hay gente que trabaja con su pecado así, lo regaña, pero de repente lo abraza y le hace, y le da besos y la acaricia y así muchos tratan el pecado, porque en su corazón no la aborrecen, aman el pecado. Hebreos capítulo 6, 4 al 6 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. La gente hace mucho énfasis sobre ese texto, pero ese texto dice que es imposible. Es imposible para esa persona. Esa persona realmente no ha experimentado el verdadero cambio de corazón, aunque sí los poderes del Espíritu y del siglo venidero. Me explico. Lo voy a poner de una manera bien entendible. ¿Quién fue el que dijo: Señor, en tu nombre predicamos y echamos fuera demonios? Y el Señor les dijo: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Note el asunto. Hay gente que ha experimentado ciertas cosas, pero experimentar ciertas cosas no es la evidencia de que tienes a quién, al Espíritu. Puedes experimentar ciertas cosas. ¿Saben que hay gente que ha recibido sanidad física pero han sido condenados?
Hay gente que ha echado fuera demonios, pero han sido condenados porque hicieron estas cosas por el poder de Dios, pero Jesucristo no los conocía. Dice, de cierto digo que yo no conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué significa esto? Dios puede usar a quien sea para cumplir sus propósitos, hasta las piedras. Pero lo importante es que tú llegues a ser conocido por Dios, que tengas una real experiencia con Él, que tú seas de lo que Él conoce. ¿Sí? Que Él pueda decir, este es uno de los míos, yo lo conozco y Él me conoce. ¿Vieron? Hay tal cosa como la apariencia de piedad. Para terminar, quisiera leer unos versículos y hacer ciertas afirmaciones. La fe salvadora es confianza en la persona y obra de Jesucristo. Esta confianza mueve a la persona a descansar, a reposar y a depender de manera absoluta y cabal en Cristo para salvación. La verdadera fe no confía en sí mismo, confía en Dios. Tampoco dice que yo tengo fe, no. Yo confío en Dios. Quien mueve montañas no es la fe. Jesucristo dice, si cree y le dice a esta montaña que se mueve y se eche al mar, lo hará. Pero es la fe per se la que mueve la montaña. Pues Dios. Fue Moisés el que dividió el mar. Fue Elías el que detuvo la lluvia. El problema es que estamos poniendo nuestra mirada en los instrumentos que Dios usa como Él quiere para manifestar su glorioso poder. ¿En dónde está el poder? El poder está donde siempre ha estado. El Señor tiene en los cielos su trono y todo lo que Él ha querido, Él ha hecho. Cuando Él actúa y se mueve, la tierra y sus fundamentos tiemblan. Él quiere que tú aprendas a arrepentirte para con Él y a poner toda tu confianza solo en Jesucristo para vida eterna. Y si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Juan 20:21. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Dice la Escritura, vida en su nombre. Amén. Vamos a cantarle a aquel que es digno. Vamos a orar. Si no le conoces, dile: Señor, quiero experimentarte, quiero conocerte, no quiero que me lo cuentes, quiero que entres a mi corazón, cambies mi corazón, dame esa fe que salva. Quiero experimentar ese poder que cambia. No quiero ir por la vida vacío, te necesito, sálvame. Allí donde te encuentro no tienes que pasar al frente, esto es un acto entre tú y Dios. Dile al Señor: Señor, creo, sálvame, ayúdame, corro a ti, clamo a ti, no me desampares. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús, sálvame, transfórmame, cámbiame, haz nuevas todas las cosas en mi vida y guíame. Quiero conocerte, experimentarte por Jesús. Oh Señor. Amén. Y amén. Y cantamos al que es digno. Por ahí eso.